Llevo un buen rato dándole vueltas a tu problema de peso y tengo que decirte que la dieta y el ejercicio no son una solución óptima. Primero debes entender qué te está ocurriendo y luego tienes que poner en práctica una serie de estrategias que te ayuden a perder toda esa grasa corporal que ahora mismo te sobra y no sabes cómo deshacerte de ella. Acompáñame en este vídeo y te lo demostraré. Ya estoy por aquí de nuevo. Vámonos directamente al meollo de la cuestión. Y tengo que comentarte que voy a usar fragmentos de una ponencia que impartí para desvelarte esa serie de razones y estrategias que te van a ayudar con la pérdida de peso. No tienen de por sí un orden específico y es muy importante que pongas en práctica cualquiera de ellas a partir de mañana. Yo no te recomiendo que lo hagas todo a la vez, sino que empieces poco a poco. Y te vas a dar cuenta que poniéndolas en práctica y siendo persistente, acabarás ya de una vez por todas con esa grasa corporal que te sobra y llevas años intentando quitártela de encima y no has podido. En primer lugar, algo que tienes que saber acerca de las dietas. Vamos con ello. No hay una solución única, los abordajes son múltiples, podemos llegar a cambiar nuestra vida por distintas vías. Pensar solamente en dieta y ejercicio no es una buena opción. Tampoco existen las vías rápidas, no hay milagros, no existe el 21 días pierda usted 20 kilos. Evidentemente se puede hacer, pero poniendo en riesgo nuestra salud y además casi con la garantía que cuando hacemos bajadas de peso tan drásticas, volvemos a recuperar el mismo e incluso lo incrementamos. Y tampoco hay soluciones mágicas. Esto de que me enchufo unos electrodos, me acuesto en la cama, le doy a un botón, aquello se va moviendo y los abdominales van un poco estimulándose para luego bajar de peso, eso tampoco existe. No existen abordajes ni soluciones únicos, ni rápidos, ni mágicos. En segundo lugar, si entiendes lo que te pasa, podrás abordarlo. Vamos con ello. El objetivo no es entrar en los típicos tópicos de internet, donde debes comer esto, no debes comer lo otro, debes hacer tal ejercicio, sino es hacernos un replanteamiento global y sobre todo poner un stop. Todos, por nuestro trabajo, por nuestra vida, por la dinámica laboral que tenemos, vamos en piloto automático. Y desgraciadamente automatizamos muchos malos hábitos. Cuando tenemos sobrepeso, cuando tenemos hipertensión, cuando tenemos los triglicéridos o el colesterol disparado, no es un evento que se produce de un día a otro. Realmente es una situación que se ha estado larvando a lo largo del tiempo. Bien, entonces la idea, como les digo, es, primero, voy a intentar sacarles de su condición de piloto automático y créanme, si les digo que todos, absolutamente todos, vivimos mayormente en piloto automático, no nos podemos imaginar el nivel de estrés que soportamos sin saberlo y eso nos hace que vivamos ejecutando prácticamente sin pensar. Con lo cual, esta imagen refleja lo que yo quiero que ustedes hagan hoy, que se lleven de aquí, que piensen realmente, sobre todo que piensen y que además como resultado eleven su nivel de conciencia. Frente al automatismo del día a día, frente al correr, frente al no pensar y tomar decisiones, nos toca ahora pensar y elevar nuestra conciencia. Elevar nuestra conciencia no es más que pasar de donde estamos ahora a una situación en la que podamos entender si nos está ocurriendo algo, si tenemos sobrepeso, si estamos empezando a medicarnos, si vamos en el camino de el por qué nos está ocurriendo y qué cosas podemos hacer para empezarlo a detener. Porque no olviden que esto es un trabajo de muy largo plazo. En tercer lugar, la clave está en tus hormonas. La alteración del ambiente hormonal lo que nos lleva directamente es a una alteración psicológica, psíquica y física. Empezamos a tener problemas de salud, tanto en el entorno mental como en el entorno físico. Ahora verás cómo un día cualquiera de los tuyos puede impactar negativamente en ese ambiente hormonal. Nos solemos despertar aún cuando el sol no ha salido. Lo hacemos además usando tecnología en la mayor parte de los casos. Yo ya no recuerdo cuál fue el último despertador que yo me compré. Nos levantamos mucho con el móvil, incluso yo lo hago muchas veces, cada vez lo intento menos, pero aún así tengo ese mal hábito porque es un mal hábito, lo adelanto ya.
Y además tengo el mal hábito no solo de despertarme con el móvil cuando todavía no ha salido la luz del sol, sino que muchas veces consulto o bien el WhatsApp o bien el correo nada más levantarme. Y eso realmente es un mal hábito que podemos empezar a descartar, pero luego iremos un poco con las recomendaciones de andar por casa. Bien, una vez que nos levantamos, nos llega la hora, la mayor parte de nosotros, de ingerir algo para ir al trabajo, porque luego no nos va a dar tiempo y tenemos que desayunar. Y el panorama que tenemos todos ante nuestros ojos, pues es muy similar al que yo le estoy presentando en esta diapositiva. Es decir, abrimos una nevera y tenemos que en la nevera y la despensa, el 80% de lo que contiene son productos y el 20% son alimentos. Yo no sé si ustedes tienen claro cuál es la diferencia entre productos y alimentos, pero realmente este es el escenario común al que nos enfrentamos todos por la mañana. Nevera despensa, 80% productos, como les digo, 20% alimentos. Sigue progresando la mañana y nos vamos al trabajo. Hay algunos que trabajan en casa hoy, con lo cual están más vinculados a la parte derecha de la imagen en sus pantallas, están todo el día sentados. Y hay otros que van y vienen al trabajo, bien en vehículo particular o bien en transporte público, y están sentados cuando van hacia el trabajo, están sentados en el vehículo cuando vienen del trabajo y además están sentados cuando están o durante el tiempo que permanecen en el trabajo. Y además no solamente se levantaron con el móvil, tenían luz artificial para poder desayunar esta mañana, recibieron la luz de la nevera, recibieron la luz azul de la pantalla del móvil, sino que prácticamente están todo el día sometidos a luz artificial, prácticamente todo el día. Pues volvemos a casa y continuamos con el móvil, contestamos esos correos que nos faltan por contestar, le enviamos ese informe al jefe que teníamos que enviarle o le pedimos que nos retrase el deadline un par de días más porque todavía no hemos podido con él, porque son tantas las cosas que abordamos durante el día. Además, tenemos un estrés tremendo que acumulamos de forma crónica sin apenas darnos cuenta. Y además, para rematar un poco el día, después de acabar exhaustos, sin energía absolutamente, pues tenemos una sesión de Netflix o cualquier otra plataforma antes de irnos a la cama. Podemos cenar copiosamente si tenemos mucha ansiedad, porque posiblemente hicimos un lunch rápido durante el día, comemos muchísimo, comemos tarde, vemos la televisión, nos acostamos, dormimos mal y empieza el día de nuevo otra vez. ¿Qué es lo que ocurre con nuestro ambiente hormonal? Pues cuando esto lo hacemos un día, el siguiente, el otro, el cuarto, el quinto, completamos una semana, nuestro ambiente hormonal está absolutamente fuera de equilibrio, está absolutamente destrozado, nuestros relojes biológicos internos están descompensados y con el paso del tiempo, lo que nosotros vemos como efecto de estas pequeñas malas decisiones diarias que se van acumulando con el paso del tiempo es que el pantalón no nos cierra bien, la blusa no nos cierra bien y lo que estamos viendo delante del espejo no nos gusta nada. Entramos en pánico, dieta y ejercicio, fracaso, frustración, dieta y ejercicio, fracaso, frustración y así una y otra. ¿Por qué? Porque nuestro ambiente hormonal no lo estamos manejando adecuadamente. Y estamos pensando que la solución está en la dieta y en el ejercicio, pero realmente lo que tenemos que controlar, lo que tenemos que domar, lo que tenemos que domesticar es nuestro ambiente hormonal que posiblemente hasta ahora mismo que yo se los estoy contando, nadie o muy pocos se lo habían planteado. A continuación, usaré una tribu de África para demostrarte cómo puedes llegar a estabilizar tu ambiente hormonal. Podía yo ahora hipotetizar acerca de cómo eran nuestros ancestros, pero no hace falta, porque a lo largo y ancho de todo absolutamente el globo terráqueo, tenemos muchas tribus que todavía viven aisladas de la civilización y contemplan sus condiciones de vida como un hombre ancestral, como el hombre primitivo. Yo en este caso he usado como reflejo una tribu que está en Tanzania, que es la tribu de los Hadza. Es una tribu muy recurrida por los antropólogos porque están todavía aislados de la sociedad, aunque cada vez menos, y en ellos se estudian pues todos los patrones que tienen que ver con el comportamiento y sobre todo con la fisiología, con sus hormonas y la relación que pueden tener con su medio ambiente. Bien, los Hadza, como han visto ahí en esa imagen, están empezando su día.
Ellos no han usado un teléfono móvil para despertarse. Se han despertado con la luz del sol. Y delante de la mirada de estos tres señores, ustedes no saben qué es lo que tienen delante de ellos. Lo que tienen delante de ellos es su nevera y su despensa a la vez. Empezamos a observar las grandes diferencias que existen entre que nosotros nos levantamos con luz artificial, abrimos unas puertas y encontramos productos que nos dañan a nuestra salud y no encontramos alimentos. Ellos están delante de su nevera, delante de su despensa, estando expuestos a la luz natural con la que se han despertado y además, ya les adelanto, como ustedes podrán suponer, que no van a ir a buscar los alimentos ni en coche, ni van a estar en la silla todo el día sentados, sino que van a tener que realizar actividad física para procurarse la comida. Y además, puede que ocurra que haya suerte y consigan algo de comer, o puede que hoy no haya suerte y no se consiga algo de comer. Y esto establece también una diferencia importantísima con respecto a nosotros. Nosotros hoy en día, desgraciadamente, tenemos, desgraciadamente dicho desde el punto de vista del impacto que causa nuestra salud, comida disponible las 24 horas al día, los 365 días al año, ya sea porque la tenemos acumulada en casa o porque a través de la aplicación de un teléfono móvil podemos pedirla y la tenemos en menos de 30 minutos en nuestra casa. Y además, toda esa comida siempre suele ser basada en productos, no en alimentos, de escasa calidad nutricional. Pues como les digo, ya se pueden estar haciendo idea en función de ese ambiente del cual están disfrutando los ATSA, de cuál será su ambiente hormonal. Por lo tanto, ellos tienen luz natural, como les decía, además una luz natural que les condiciona no solamente el levantarse y el acostarse, sino poder ingerir alimentos cuando los ven, es decir, ellos van a comer durante los momentos de luz diurna, y esto es muy importante para establecer nuestro control hormonal, para que este ambiente hormonal esté estable. Las ingestas siempre las llevan de día, tienen actividad física que la tenemos que separar del ejercicio físico, que es lo que hacen la mayor parte de los que están escuchando, y si no han caído en la cuenta en la diferencia entre actividad física y ejercicio físico, yo les voy a poner un ejemplo muy rápido en el cual se van a dar cuenta. Actividad física es aquello que no está programado, es decir, que no está estipulado a una hora, sino que es lo que ocurre cuando subimos una escalera, cuando levantamos los brazos para coger algo en un altillo, cuando nos levantamos y nos sentamos repetidamente en el asiento del parque, cuando correteamos detrás de un nieto, un sobrino, un hijo. Eso es actividad física, lo que hacemos de forma no programada. Por otro lado está el ejercicio físico, que es aquella actividad física a su vez que está programada en un tiempo. Si se dan cuenta, posiblemente todos ustedes, y son previsibles porque lo son, serán sedentarios que entrenan, es decir, personas que hacen ejercicio físico, pero globalmente son sedentarios, a diferencia de los ATSA, que son personas activas, porque ellos no hacen ejercicio físico, no entrenan, tienen actividad física a lo largo del día, cuando se levantan para cazar, para recolectar, para preparar sus herramientas, para levantar un árbol, para ir a la colmena a buscar miel, es decir, están activos continuamente, cosa que no ocurre con nosotros. Y además, su estrés es puntual. El estrés que tienen es cuando tienen que escapar de un peligro, ya sea un depredador que los acecha, que está corriendo detrás de ellos, una riada, una caída de un árbol o cualquier otro evento natural que haga que tengan que tener una respuesta rápida. A diferencia nuestra, que lo que tenemos es un estrés de bajo grado, crónico y continuado. Y llega el momento de recapitular. El Homo sapiens moderno vive con luz artificial, a diferencia de los ATSA, vive comiendo comida artificial y come y no se nutre, y vive sin actividad física, con un estrés crónico sumado a todo este ambiente externo, a todos estos hábitos externos que hacen que, como digo, nuestro ambiente hormonal se vaya al traste. Y además, una cosa súper curiosa, el estrés crónico, y ahora lo veremos dentro de un rato, desde el punto de vista hormonal, causa una serie de cascadas de señalización, una serie de rutas dentro de nuestro organismo que bloquean de forma casi permanente la quema de grasa corporal.
nos podemos matar a hacer ejercicio en el gimnasio, corriendo. Podemos además estresarnos por el hecho de que queremos bajar de peso y tenemos que entrenar, con lo cual sumamos el estrés laboral al estrés ese de querer bajar de peso, y eso lo que hace es que el cortisol, que es la hormona del estrés, se eleve de forma permanente y esté bloqueada la quema de grasa. Con lo cual intentamos solucionar el problema y lo que hacemos, en vez de solucionarlo, es ahondar más en él. Con todo lo dicho hasta ahora, ¿qué es lo que queda? Pues unas pequeñas recomendaciones para llevarse a casa. Por lo tanto, las primeras recomendaciones de andar por casa, ¿qué nos tenemos que llevar de aquí cuando yo haya terminado? Es decir, no hay que hacer grandes florituras, no hay que buscar situaciones muy complejas, no hay que hacer dietas extrañas de internet, sino tenemos que empezar a, en nuestra vida, evitar todas aquellas cuestiones que están de alguna forma impactando negativamente nuestro ambiente hormonal. El primero y más importante, evitar la luz artificial todo lo más que podamos. La luz azul de los dispositivos móviles, tablets, teléfonos móviles, televisión, y la luz blanca que tenemos en nuestras casas. Tendríamos un poco que emular nuestra exposición a la luz al momento en que el sol esté presente en nuestras vidas. Una vez que el sol se pone, e incluso un poco antes, deberíamos evitar usar luz artificial, porque esta luz artificial va a alterar nuestros patrones de sueño, nuestro metabolismo, y por lo tanto va a desencadenar que al final, sin darnos cuenta, con estas pequeñas acumulaciones, vayamos acumulando, valga la redundancia, grasa corporal, incrementando peso y deteriorando nuestra salud. Por otro lado, súper importante, evitar la comida artificial. Tenemos que separar muy bien entre productos y alimentos. Y aquí hay tres cosas que yo recomiendo siempre que son fundamentales. Entiendo que el estrés, la cuestión laboral, el día a día, pues hace que vayamos en piloto automático y que nos echemos a la boca lo primero que encontremos o lo primero que compremos en un delivery. Es fundamental planificar la semana, hacer una lista de la compra, tener unas recetas y tener un manejo básico de cocina y hacernos de comer. Otra cosa fundamental, incrementar la actividad física. No ser sedentarios que entrenan, sino buscar la fórmula, y cada uno tiene que adaptarlo, porque como les decía, no existe fórmula ni única ni mágica, a su capacidad, a su día a día, a su planificación. Por eso les digo que es muy importante, antes de tomar ninguna medida, pararse, reflexionar, aumentar nuestro nivel de conciencia y de forma paulatina, constante y poquito a poco, pues evitar luz artificial, evitar comida artificial, incrementar la actividad física, y aunque aquí está en el último nivel, está en la parte de abajo de la diapositiva, yo les recomendaría que esto último lo pusieran en primer lugar, porque todos que pertenecen al mundo corporativo, seguro que tendrán un nivel de estrés crónico muy alto, seguro que además no son capaces de percibirlo, y esto, si ya no les está acarreando un problema de salud grave, se los va a acarrear en un medio, largo plazo, con lo cual, a pesar de que existen estas aproximaciones rápidas a comer poco y moverse más, quizás la gran recomendación que no se escucha en ningún medio de comunicación, o se escucha muy poco, o no se ve en los foros de internet, es lo primero, bajar el nivel de estrés crónico. Para mí, en este caso, yo les cuento mi experiencia, soy una persona que tengo un manejo del estrés muy bueno y lo consigo exponiéndome a entornos naturales. Afortunadamente vivo cerca de una playa, entonces pasear por la orilla de la playa a mí hace que mis niveles de estrés bajen. Como les decía, esto hay que personalizarlo y adaptarlo a cada uno. A algunos será salir a la montaña, a otros será hacer mindfulness, a otros será escuchar música clásica recostados en un diván. Es decir, cada uno tiene que buscar aquel elemento que haga que puedan liberar el nivel de estrés crónico, e incluso pueden acudir a algún profesional de la psicología que les pueda proporcionar herramientas para poderlo conseguir. Pero si yo me pidieran que les diera una sola recomendación, antes de hablar de actividad física, antes de hablar de luz artificial, antes de hablar de comida artificial, les diría, cuiden su estrés, bajen su nivel de estrés. Es muy importante. El estrés los va a acabar matando y además va a hacer que sufran hasta que llegue la hora de su muerte, porque les va a causar muchos problemas hormonales y problemas que luego verán reflejados en el espejo. Y por último, una pregunta que te dejo en el aire y te la contesto a continuación. ¿Es realmente importante el peso?
Todos absolutamente tendemos a usar el peso corporal para saber realmente si está yendo bien la cosa, si la dieta está funcionando, si el ejercicio está funcionando. Y ya les tengo que decir, y grábenselo en la cabeza, grábenselo en la mente, que el peso corporal es el peor indicador de progreso que existe. El peor. Y para que lo puedan entender, vamos a desglosar qué es lo susceptible de pesar, de cuando nos ponemos en una balanza, qué es lo que es susceptible de alterar la aguja de la balanza. Por un lado tenemos los fluidos corporales, que son el agua y los líquidos intersticiales que tenemos. Por otro lado tenemos nuestras vísceras, cerebro, corazón, estómago, intestinos. Y por otro lado tenemos los huesos. Estos los he colocado en la parte izquierda porque tienen una cosa en común, que es que cuando llegamos a nuestra edad adulta, el peso tanto de los fluidos corporales como de las vísceras como de los huesos, salvo que exista un estado patológico, no varía. Es decir, realmente pesamos lo mismo en cantidad de agua y líquido intersticial, pesamos lo mismo a lo largo del tiempo en cuanto a vísceras y pesamos lo mismo en cuanto a huesos. Es decir, nuestros pulmones no crecen, se encogen, pesan más, pesan menos, sino que tienen un peso constante a lo largo del tiempo, advirtiendo sí, si no hay una situación patológica de por medio. Si estamos en condiciones normales, nuestros fluidos, nuestras vísceras y nuestros huesos pesan casi siempre lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que cambia o qué es lo que realmente es susceptible de cambiar y puede hacer que se altere nuestro peso? Pues puede cambiar nuestra masa muscular o puede cambiar nuestra masa grasa. Realmente lo único que puede cambiar de tamaño y acumularse de forma visible es el músculo o la grasa. Todos somos capaces de ver cuando desarrollamos el músculo, cómo nos vemos ante el espejo, y cuando desarrollamos la grasa, cómo nos vemos delante del espejo, perdón. Curiosamente, cuando el músculo crece, como el músculo es energéticamente muy caro de mantener, pues tiende a alimentarse, por llamarlo de alguna manera, de nuestra grasa circundante. Y además mejora de forma significativa nuestro propio ambiente hormonal. No voy a entrar aquí en el efecto que tiene sobre la insulina, el metabolismo del azúcar, pero realmente el músculo lo que hace es que nuestra respuesta hormonal sea más óptima y mejora claramente nuestro ambiente hormonal. Por otro lado, la grasa empeora absolutamente nuestro ambiente hormonal, nos causa inflamación en primera instancia, obesidad y muchos problemas de salud a largo plazo. Bien, dicho esto, cuando alguien se somete a una dieta o a ejercicio físico sin control y sin asesoramiento, por norma general se suele alegrar muchísimo cuando ve que en su báscula empieza a disminuir el peso. Y como ya les decía antes, y podrán empezar a relacionar, si nosotros estamos estresados, si nuestro ambiente hormonal no es óptimo, ya se podrán imaginar que si estamos perdiendo peso con un ambiente hormonal desfavorable, el peso lo estamos perdiendo a costa de nuestro músculo. Y eso, de ninguna de las maneras, es interesante. Perder músculo es acercarnos a la muerte directamente. Y ganar músculo es ganar vida. Lo que tenemos que hacer es impactar, focalizar y pensar absolutamente en nuestra grasa corporal. Tenemos que obsesionarnos con perder grasa corporal, olvidarnos del peso, porque se puede dar la situación que mejoremos nuestra masa muscular, que perdamos grasa, por lo tanto, ganemos peso, pero cuando nos miremos al espejo, veamos a una persona que nada tiene que ver con la anterior y que evidentemente la estamos viendo mucho mejor, con más aspecto, físicamente más saludable. Por lo tanto, es muy importante que nos obsesionemos en perder grasa corporal. Espero que todas las estrategias que has escuchado en este vídeo las puedas poner en práctica en breve. Recuerda, empieza poco a poco, mañana mismo. Y si te ha gustado el contenido, espero que te suscribas, que lo compartas, que le des a un like y nos vemos pronto. Hasta la próxima.